like a Hellcat. Entonces nosotros vamos a continuar hoy con esta clasificación de las palabras según la posición de la sílaba. Muy bien. La semana pasada, como les dije anteriormente, hablamos sobre las palabras agudas. Esta semana vamos a hablar sobre las graves y las esdrújulas. Y la clase de hoy nos corresponde sobre las palabras graves. Recuerden que según la posición de las sílabas, de la sílaba tónica, la clasificamos en agudas, graves y esdrújulas. Recuerden que las leemos de izquierda a derecha, las separamos y de derecha a izquierda las clasificamos. Este es un recordatorio de la clase anterior. También como recordatorio para que le hagamos como una realimentación del tema, las agudas se ubican en la última sílaba tónica, las graves en la penúltima sílaba y las esdrújulas en la antepenúltima. Quiere decir entonces que nosotros hoy trabajaremos con las graves y nos centraremos en las penúltimas sílabas, ¿Por qué? Porque es fundamental reconocerla. Si nosotros tenemos una palabra monosílabas, solo tenemos que visualizarla y ver, tiene una sola sílaba, entonces no es ni grave ni esdrújula, sino que es solamente aguda. Para que una palabra sea grave, tiene que tener mínimo 2 sílabas. Mínimo 2 sílabas, es decir, tiene que ser bisílaba. Ok. Entonces decimos palabras graves. Son aquellas palabras que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Al igual que las palabras agudas, las graves llevan acento ortográfico o prosódico, es decir, van a contener los dos tipos de acento, ortográfico y prosódico. ¿Cuándo van a llevar acento las palabras graves? ¿Cuándo vamos a colocar nosotros ese acento ortográfico? Cuando terminen en cualquier consonante del abecedario, menos en la letra N, en la S o en una vocal. Si termina en N, si termina en S o termina en vocal, no podemos acentuar esa palabra grave. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos visualizar en qué letra o en qué consonante diferente a estas para colocarle el acento ortográfico. Vean el siguiente ejemplo, chicos. Tengo mi palabra prócer. La separamos, ¿cierto? Prócer. Las clasificamos, decimos que tenemos una última y una penúltima sílaba y que termina en la letra R. Como termina en una consonante diferente a la letra NS, entonces sí le coloco el acento ortográfico. Mi segunda palabra, portátil. Las clasificamos, presten atención a las clasificamos, terminan en una consonante diferente a las letras que les mencioné y por lo tanto sí puede colocar su acento ortográfico. Tengo otra palabra, Ramírez. La separo en sílaba,
Yo ubico mi sílaba tónica, sé que está en la penúltima sílaba, pero observo también cuál es mi letra final, es una Z. Entonces quiere decir que mi sílaba tónica sí va a contener el acento ortográfico. Y césped. La separo en sílabas. Las ubico, las clasifico, sé que tengo una última y una penúltima sílaba. Visualizo mi letra final y procedo a colocar mi acento prosódico. Ok, entonces vamos con los ejercicios. Ok, quiero que observen acá estas palabras que vamos a visualizar, que abanico, las separo en sílabas, las clasifico, pero fíjense que termina en una vocal. Como termina en una vocal, pero mi sílaba tónica está en ti, no lleva acento ortográfico, lleva acento prosódico. Lleva acento prosódico. Muy bien. Nube. Nube tiene la sílaba tónica en la penúltima, ¿cierto? Pero fíjense que termina también en vocal. Como termina en vocal, no va a llevar acento ortográfico. Le estoy dando ejemplos de acentos ortográficos y acentos prosódicos para que ustedes vean las diferencias. Tengo la siguiente palabra, come. La sílaba tónica se encuentra en la penúltima, pero también termina en vocal y no le voy a colocar acento ortográfico. Coloco acento prosódico, maestro. Solo acento prosódico. Igualmente con esta, pelota. El acento o la sílaba tónica se encuentra en lo, pero termina en vocal, quiere decir que prosódico. acento prosódico. Muy bien. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Echeverría, ¿me oyes? Sí, profe. Echeverría, ¿qué palabra estás viendo allí? Mateo. Mande, profe. Ok, activa tu micrófono, por favor. Deja activo tu micrófono. Mateo, ¿qué palabra estás observando allí? Mochila. Ok, vamos a separarla en sílabas. Mochila. Ok, excelente. ¿Cuál es la sílaba tónica? La. Escucha, vamos a separarla. Mochila. Chi. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? A ver. Ahí tienes el cuadro. Profe. Ve en el cuadro, ve el cuadro. Grave. Grave. Ok, Mateo, ahora, esa palabra... Profe, voy a hacer algo rápido. ¿Esa palabra lleva acento ortográfico o lleva acento prosódico? Mateo. Prosódico. Prosódico. Muy bien, te felicito, Mateo. Vamos con nuestra segunda palabra. Ivian. Sí, profe. ¿Qué palabra vemos allí? Trébol. Trébol. Excelente. Vamos a separarla en sílabas. Trébol.
Trébol. ¿Cuál es la sílaba tónica? Tre. ¿Qué tipo de palabra es? Brave. ¿Lleva prosódico o acento ortográfico? Ortográfico. ¿Por qué? Porque no termina en N, S o vocal. Perfecto, te felicito. Muy bien, Ilian. Excelente. Isabela, Sí, profe. ¿qué palabra estás viendo allí? Manzana. Separémosla en sílabas. Manzana. Excelente. Sílaba tónica, ¿cuál es? El man. Seguro, dice manzana. Sa. El sa. Ah, esa, perfecto. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Ok. ¿Lleva acento ortográfico o prosódico? Ortográfico. No, ¿Por qué? prosódico. Prosódico. ¿Por qué? ¿Por qué lleva prosódico? Porque no tiene tilde. No, exactamente, no tiene tilde. Pero mírame a mí, Isabela. Mírame a mí, no a la persona que tienes al lado. Mírame a mí. ¿Por qué lleva acento prosódico? Porque, porque ¿En qué letra termina, Isabela? termina en ortográfico. No, escúchame. Manzana. ¿En qué Manzana. letra termina esa palabra? ¿En qué letra termina esa palabra? Prosódico. No, escúchame, Isabela, escucha la pregunta para que me puedan responder. ¿En qué letra termina la palabra manzana? Observa el cuadro. Y dime cuál es la última letra de la palabra manzana. En sa, porque Escúchame, Isabela, quiero que me escuches. letra. Escúchame bien, escúchame la palabra, escúchame la pregunta, Isabela. ¿Me oyes? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la última letra de la palabra manzana? La última letra. ¿Cuál es? Obsérvala allí, en el cuadro. Aquí, Isabela, ¿cuál es la última letra? Te la estoy subrayando. ¿Cuál es la última letra? A. Ajá. Entonces, en base a lo que me estás diciendo, ¿lleva acento ortográfico o lleva acento prosódico? Prosódico. ¿Por qué? Porque dos cosas. Porque primera, no tiene tilde y segunda porque con la A porque dice manzana. Ok, porque termina en vocal. Y cuando Ajá. termina en vocal, entonces lleva acento prosódico. Prosódico. Muy bien, Isabela. Camila Almagro. Ande. Ok, Camila, ¿qué palabra estás viendo allí? Carácter. Ok. Separémosla en sílabas, por favor. Carácter. ¿Cuál es la sílaba tónica? Rack. Perfecto. ¿Qué tipo de palabra es? Llave. Ok. Ahora, ¿acento ortográfico o prosódico? Ortográfico. ¿Por qué? Porque termina
Porque termina. No active el micrófono, Saúl, por favor. Dime, Camila, ¿por qué? Porque termina en R. En R. ¿Y qué pasa cuando termina en R? Se le pone la tilde. Ok, muy bien. Entonces lleva ortográfico porque termina en R. Y yo le coloco el acento ortográfico, es decir, la tilde. Muy bien. Pierre. ¿Me oyes, Pierre? Sí. Pierre, ¿qué palabra estoy colocando ahorita en el cuadro? Gases. Sepárala en sílaba, por favor. Gases. Excelente. ¿Cuál es la sílaba tónica? Ga. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. ¿Acento ortográfico o prosódico? Prosódico. Porque ¿Por termina, qué, Pierre? porque termina en S. Excelente, muy bien. Te felicito, Pierre. Amaya, ¿me oyes? Sí, profe. Amaya, ¿qué palabra estás viendo allí? Cárcel. Ok, sepárala en sílaba, por favor. Cárcel. Excelente. ¿Cuál es la sílaba tónica? Car. ¿Qué tipo de palabra? Grave. Ok, entonces llegamos a esta pregunta. ¿Lleva acento ortográfico o prosódico? ¿Y por qué? Prosódico. ¿Por qué? Porque no lleva tilde. Exacto, pero ¿por qué no lleva tilde? ¿Y por qué prosódico? ¿Por qué? Porque en la última palabra tiene la tilde. Y No. cuando tiene la tilde, termina en una N. Para que tenga tilde. No, no, recuerda lo que habíamos dicho, para que pueda llevar tilde, la palabra tiene que terminar en cualquier consonante que sea diferente a la N, a la S o a las vocales. ¿En qué letra está terminando mi palabra cárcel? Ahí te la estoy remarcando. ¿En qué letra? L. En L, perfecto. Como termina en L, entonces lleva acento ortográfico o acento prosódico. Prosódico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque termina en L. No, escúchame. Las palabras graves llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba, ¿cierto? Van a llevar acento ortográfico solo cuando termine en cualquier consonante diferentes a la letra N, a la S o a cualquier vocal. Es decir, no tiene que aparecer ni la N, ni la S, ni ninguna vocal. Entonces, ¿en qué termina la palabra cárcel? ¿Cuál es la última letra? L. L. ¿Lleva acento ortográfico o no? No. Sí, sí lleva acento ortográfico, vaya, te lo estoy explicando. Termina en una consonante diferente a la N o a la S. Entonces, lleva ortográfico y lo acentuamos. Por eso le digo, tienen que prestar atención a las explicaciones. Damaris, Ande, profe. ¿qué palabra estoy viendo allí? Aníbal. ¿Cómo? Aníbal. ¿Cómo la separo en sílaba? Aníbal. Perfecto. ¿Cuál es la sílaba tónica? Val. Separémosla en sílaba. Escúchame, escúchame. Tú y yo la vamos a separar en sílaba.
Aníbal. Val. Ni. En ni. Perfecto. ¿Qué tipo de palabra es, Damari? Grave. Ok, ¿lleva acento ortográfico o prosódico? Ortográfico. ¿Por qué? Porque no termina en NS o vocal. Termina en Excelente. L. ¿Y dónde lleva entonces la tilde? En ni. Muy bien, te felicito, Damaris. Eliana, Sí, profe. Eliana, ¿qué palabra estás viendo allí? Compras. Sepárala en sílaba, por favor. Compras. No compras. ¿Qué dice? Compras. No dice compras. No dice compras. ¿Qué dice? Compra. Compra. Muy bien. Sepárala en sílaba, por favor. Compra. ¿Dónde está la sílaba tónica? En com. Compra. Muy bien. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. ¿Acento ortográfico o prosódico? Prosódico. ¿Por qué? Porque termina en una vocal. No Excelente. termina en una consonante. Excelente, Liliana, te felicito. Julián, ¿me oyes? Sí, Licen. Ok, Julián, ¿qué palabra estás viendo allí? No te escucho. Volátil. Ok, volátil, perfecto. Vamos a separar la sílaba, por favor. Volátil. Volátil. Otra vez. Volátil. Volátil. Ok. ¿Dónde está la sílaba tónica? En la. Excelente. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Ahora vamos a la pregunta que nos lleva a todos a la duda. Prosódico, ortográfico. Ortográfico. ¿Por qué? Porque termina en L y la regla es que si termina en N, S o vocal, no es ortográfico. Excelente. Entonces, ¿dónde lleva la tilde? En la A. Muy bien, Julián, te felicito. Excelente. Entonces, chicos, la consigna de la semana es: yo quiero, Yo yo quiero, puedo, yo puedo, voy a lograr. yo voy a lograr. Voy a lograrlo. Maestra, Excelente, chicos, excelente. Entonces,